Hola, buenos días para todos. Hablemos hoy de una profecía que está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento ya en el último libro del Apocalipsis. Y esta profecía está en cumplimiento actualmente, que es la construcción del tercer templo de Israel que queda en Jerusalén. Recordemos que el primer templo lo construyó el rey Salomón en el año 952 a.C. y fue destruido en el año 586 por el rey Nabucodonosor. El segundo templo lo construyó Zorobabel en el año 515 a.C. y fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Cuando Herodes el Grande estuvo reinando en ese momento, él lo remodeló porque la reconstrucción del segundo templo fue una forma muy sencilla, muy básica. Entonces Herodes el Grande remodeló y lo cambió un poco, que fue el templo segundo. Listo, que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo y hasta ahora es lo que nosotros encontramos, que son los muros, el muro de las lamentaciones en Jerusalén, que es donde van los judíos, pero esos muros que nosotros encontramos no es del templo, porque el templo fue destruido totalmente, sino que esos muros son como las cercas, lo que lo cercaban, lo que lo encerraban a él. Pero resulta que el tercer templo también está en construcción. Vamos a ver unos versos donde nos hablan del templo en los últimos libros, primero desde el Isaías, que es del Antiguo Testamento, y lo confirmamos en Apocalipsis, pero vamos a ver qué pasa con este templo y por qué se tiene que construir. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 56, versos 7 y 8, que este libro se escribió en el año 701 hasta el 681 antes de Cristo. Miren la antigüedad de este libro. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Aquí nos damos cuenta que nos están hablando del templo que se encuentra en Jerusalén, ¿cierto? Pero también vemos que es un templo apto para todas las naciones, y sabemos que el templo anteriormente era simplemente para los judíos. Ahora el tercer templo que se va a construir es para todas las naciones, para todas las religiones que existen y que van a orar a Dios, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver este segundo verso en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 y 2. Este libro lo escribió Juan en el año 90 hasta el 95 después de Cristo. Ya el segundo templo estaba destruido. Apocalipsis 11, verso 1 y 2. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mire que aquí estamos hablando de que en el libro de Apocalipsis se habla de un templo, pero ¿cuál templo? Si cuando este libro se escribió el segundo templo ya estaba destruido. Estamos hablando de un tercer templo. Resulta que ahorita se van a dar cuenta que en el pueblo de Israel este libro Apocalipsis ellos no lo toman como para ellos, porque ellos se quedaron solamente con el Antiguo Testamento, ellos no recibieron el Nuevo Testamento, ellos no recibieron a Jesús. Entonces en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que hay una profecía del tercer templo, y ahora mismo los judíos se encuentran en la planeación de la construcción del tercer templo, donde ya hay muchas cosas adelantadas, pero solamente falta una por finiquitar, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de eso un poco. Vamos a ver un video donde ustedes van a ver qué es lo que ya está adelantado, qué es lo que está construido, qué es lo que se piensa hacer con este templo. Recordemos que el anticristo, cuando venga a reinar, reinará al mundo completo, o sea, a todas las naciones. Entonces vamos a ver el video para que lo entiendan un poquito y luego seguimos con la explicación de lo que vemos en el video. Bueno, y todos están listos para ser utilizados en el templo.
La única excepción es el arca. Y eso es porque creemos que el arca está enterrada bajo el templo y esperamos encontrarla algún día. El templo no está en pie hace ya 2000 años. Se han discutido muchas ideas sobre la construcción del tercer templo. Yitzhak nos cuenta cómo se vería el tercer templo y qué necesita suceder para que se haga realidad. Estamos viendo una pintura que ilustra el momento por el que todos rezamos y trabajamos, el tercer templo. Podemos ver el templo en pie frente a la Jerusalén moderna. Vemos a personas que vienen con banderas de todo el mundo. Vemos el transporte moderno llevando a la gente al templo. Ya no tienes que peregrinar a pie, puedes llegar en tren. Vemos un estacionamiento para personas discapacitadas, un acceso especial. Vemos a un hombre con su hijo pequeño. Es una ocasión pacífica. Tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. Hoy en día, en este lugar del tercer templo está la mezquita de Al-Aqsa y también el Domo de la Roca. ¿Qué debería suceder, en tu opinión, para que esta imagen se convierta en realidad? Muchas personas se preguntan dónde está el Domo de la Roca en la imagen. El Domo de la Roca fue construido por los musulmanes en el siglo VII, justo en el lugar del Santo de los Santos, donde se encontraba el templo. Y lo hicieron allí intencionalmente como un monumento al templo. Francamente, el templo reemplazará al Domo de la Roca cuando se construya. La mezquita de Al-Aqsa, que está en la esquina suroeste del monte del templo, donde ves esta estructura de techo rojo, no es parte del complejo del templo. La mezquita podría permanecer intacta. Pero debe haber una solución para el domo. Y por supuesto, la idea, la esperanza, el anhelo es tener una solución pacífica. Eso significa que todas las principales religiones deben estar de acuerdo. Sabemos que Isaías llamó al tercer templo una casa de oración para todas las naciones. Entonces está destinado a ser un templo, no el templo judío, sino la casa de Hashem, donde todo el mundo vendrá a estar cerca de él. Y cuando todos estén de acuerdo, entonces estoy seguro de que podremos encontrar una solución para el domo. El Instituto del Templo, como ya he dicho, ha reconstruido todos estos elementos para que estemos listos. Sabes, esperamos 2000 años, estamos de vuelta. ¿Y qué estamos haciendo? En 1967, Hashem nos entregó un regalo, nos entregó el monte del templo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y es el único mandamiento, si lees la Torá cuidadosamente, donde Hashem dice, y me harán un santuario. No es para nosotros, es para Hashem, porque Hashem quiere estar aquí, en la tierra, con sus hijos. Quiere estar cerca nuestro, nos está pidiendo que lo hagamos. Solo nosotros podemos hacerlo. No es trabajo del Mesías o algo que se haga desde el cielo, depende de nosotros. Así que simplemente necesitamos enfocarnos y hacerlo. Nuevamente, Hashem quiere estar aquí. Como mencionamos antes, el rey Shlomo, en la dedicación del primer templo, mencionó que la gente vendría de lejos para estar aquí, para estar cerca de Hashem. Y como mencioné hace un momento, Isaías dice que es una casa de oración para todas las naciones. Y el profeta Hagai dijo, en este lugar estableceré la paz. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oración por la paz futura y Hashem. Bueno, entonces, como ya vieron que realmente esto es cierto, que se está adelantando en la ciudad de Jerusalén, el tercer templo, lo único que está deteniendo en este momento la construcción es el domo que lo tienen los musulmanes ahora. Ellos quieren llegar a un consenso con ellos porque no quieren hacer las cosas por las malas, porque esto traería una guerra demasiado grande, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que ellos van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos ven ese templo y van a hacer ese templo como para todas las naciones. Pero recuerde que se van a dividir. En la profecía de Isaías estábamos viendo que la parte del atrio iba a quedar para las naciones que iban a pisotear ese templo durante 42 meses, que es la tribulación. Pero hay una parte que va a quedar solamente para los judíos, donde ellos van a hacer las ofrendas y los sacrificios que hacían antiguamente. Recordemos que ellos se quedaron con el Antiguo Testamento y van a seguir haciendo lo mismo que hacían entonces en ese tiempo. Entonces, ahorita sí vamos a ver
que realmente en los libros que vamos a leer ahorita, que son del Nuevo Testamento, que ellos no los han recibido como para ellos, porque ellos se quedaron con el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, en estos libros nos confirman qué es lo que va a pasar en ese templo y en qué momento va a ocurrir esto. Vámonos a Daniel, capítulo 9, verso 27. Este libro es del Antiguo Testamento, pero hubo una profecía del final de los tiempos. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Miren que aquí estamos viendo una profecía del fin de los tiempos en un libro del Antiguo Testamento. ¿Quién viene en ese entonces a firmar un tratado? El que va a reinar el mundo, que va a reinar todas las naciones, que vamos a tener una sola moneda. Y este anticristo, porque es realmente su nombre, el anticristo, va a firmar un tratado con ellos por 7 años, pero a los 3 años y medio este tratado se rompe y él pone fin a los sacrificios y a las ofrendas que los judíos hacen en ese templo, y ahí es donde empieza la gran tribulación. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, e incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Mira que si a usted alguien le dice que el mundo se va a acabar mañana, que mejor dicho, que esto va a suceder en 1 año, en 2 años, no se deje engañar porque ya hay señales. Primero tiene que ocurrir una gran rebelión contra Dios, pero nosotros ya estamos en las puertas de eso, porque estamos viendo la rebeldía que hay en contra de Dios, la blasfemia que hay en contra de Dios, la burla que hay con Él. Y créame que esto cada día la gente lo ve más recurrente. Entonces, él va a sentarse en el templo de Dios afirmando que él es Dios. ¿Listo? Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5, 6 y 7. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? ¿Y ustedes saben qué es lo que lo detiene? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. En estos momentos el anticristo no puede aparecer porque el Espíritu de Dios todavía está en la tierra, que es el único que detiene su aparición física, pero no quiere decir que él no esté ya obrando de una forma secreta, y nosotros lo podemos ver en muchas cosas. En la música, en la televisión, en todo lo que está influenciando hoy en día la mente de la humanidad. ¿Para qué? Para que tenga una rebelión en contra de Dios, para que tenga un alejamiento de Dios. Entonces no nos dejemos engañar, pero sí estamos a las puertas de esto. Créanme que se están viendo las cosas hoy en día, esa rebelión en contra de Dios, y también estamos viendo que está casi todo listo para la construcción de este tercer templo. Entonces las señales se están cumpliendo para ese último momento que va a llegar, que es cuando el anticristo se tenga que manifestar físicamente. Pero recordemos que cuando él se manifieste físicamente y el Espíritu Santo ya se haya quitado en medio de esta tierra, es porque el rapto ya ha ocurrido. Las personas que quieren seguir a Dios, las personas que quieren conocer a Dios en ese momento, no se van a encontrar presente. Entonces, que seamos nosotros esas personas que nos vayamos la primera vez y no tengamos que vivir toda esta calamidad que se viene para la humanidad cuando este hombre ya empiece a manifestarse en la tierra. Que tengan un bonito día, bendiciones, adiós.